causó gran conmoción en nuestro país, esto porque se cumplen ya 6 meses de la muerte del expresidente Sebastián Piñera. Y para analizar finalmente esta partida y también las consecuencias que ha habido en su propio sector, cómo ha impactado a Chile Vamos este vacío, ¿no?, de liderazgo que puede haber en ese sector político, estamos ya en contacto con nuestro analista Mauricio Morales. Mauricio, ¿cómo estás? Hola, Muy buenos días. ¿Qué tal, Maribel? Un gusto saludarte, muy buenos días. Sí, pues ya han pasado 6 meses, uno recuerda, ¿no?, ese momento cuando se comienza ya a informar de la muerte del expresidente Sebastián Piñera, un accidente en su helicóptero fatal, ¿no?, y que causó gran conmoción en nuestro país y que sin duda uno puede decir de que dejó un vacío de liderazgo en Chile Vamos, entendiendo el protagonismo que él había tenido en los últimos meses, ¿no?, como forma y también como conductor de todo ese sector. Sí, exactamente. De hecho, la encuesta estaba mostrando que el presidente Piñera perfectamente podía hacer una carta presidencial de cara a las presidenciales del año 2025. Por lo tanto, era una figura muy importante del sector que de hecho lo ordenó de cara al plebiscito constitucional del año 2022. Y también es muy importante mencionar que el apellido Piñera y el apellido Alessandri son los únicos dos apellidos de la derecha democrática que han llegado al poder, por lo menos en los últimos 100 años de democracia en Chile, cuestión que no es menor. En segundo lugar, claro, como tú dices, Piñera tenía la capacidad para disciplinar a todo su sector político, por lo menos en el momento de campañas electorales. De hecho, fue él quien rompió el ciclo de éxito electoral de la concertación de partidos por la democracia durante 20 años. Piñera lo rompe el año 2009 venciendo a Eduardo Frei Ruiz-Tagle de manera más o menos cómoda en esa segunda vuelta presidencial y trae nuevamente a la derecha al poder. Y en tercer lugar, en lo que sí diría yo quedó al debe el presidente Piñera fue en generar liderazgos nuevos, ya sea desde su gabinete o desde su coalición política. No por nada el presidente Piñera fue carta presidencial durante tanto tiempo, fue 2 veces presidente de la República e incluso, como señalé al principio, se pensaba en una carta viable para enfrentar los comicios presidenciales de 2025. Claro, ese es un factor súper importante porque él aparecía en los sondeos presidenciales, incluso también algunos personeros de Chile Vamos habían señalado, él quiere ser nuevamente candidato presidencial, aunque el expresidente Sebastián Piñera no lo decía públicamente, pero ya algunos vislumbraban esa posibilidad. Con su muerte todo queda ahí, ¿no? Pero uno se pregunta, ¿quién ha podido llenar ese espacio de liderazgo en ese sector? ¿Lo ha hecho Evelyn Matei, Mauricio? Sí, si es que uno, Maribel, compara las bases sociales a nivel estadístico, considerando el perfil sociodemográfico y socioeconómico de quienes apoyaban al presidente Piñera, es muy similar a lo que está sucediendo con Evelyn Matei. Por lo tanto, hay buenas razones para pensar que el apoyo al presidente Piñera ha ido rebotando en la figura de Evelyn Matei, considerando, entre otras cosas, el perfil o las características sociodemográficas, como dije, y socioeconómicas de sus votantes. Por otra parte, Evelyn Matei representa en cierta medida la continuidad del piñerismo, considerando que ella fue candidata presidencial luego del primer gobierno de Piñera y también fue ministra del Trabajo en su administración. Por lo tanto, es la carta llamada a llenar ese vacío, cuestión que no ha sido tan fácil por lo siguiente. El presidente Piñera le tenía mucho temor o tenía mucha preocupación por la aparición de una derecha radical, autoritaria y de una derecha populista. Ese era el gran mensaje del presidente Piñera a nivel latinoamericano. Lo que él quería era generar y consolidar una derecha moderada al estilo de su primer gobierno. El primer gobierno que, comparado con el segundo, fue mucho más exitoso. El segundo terminó en una crisis política y social inédita para Chile, la peor desde el año 90 y que concluyó con el proceso constitucional. Por eso mismo, el presidente tenía la preocupación de que los liderazgos de la derecha latinoamericana fueran por el lado de una derecha social, una derecha democrática y no por la vía de una derecha populista o una derecha autoritaria. Y dado que Matei representa el primer punto, es decir, esa derecha democrática, entonces es la llamada a seguir con el denominado legado del presidente Piñera, que dicho sea de paso solamente, Maribel, Piñera ha sido el único líder capaz de llevar o hacer entender a la derecha que podía ganar. Precisamente, tú apuntaste a un concepto del que me quería referir, que es precisamente el legado.
del expresidente Sebastián Piñera. Recientemente se dieron a conocer los datos de la encuesta CEP. Un 56% tiene la aprobación el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Tú decías que había terminado no con una crisis su segundo gobierno, con un estallido social, luego el proceso de la convención constituyente, todo ese proceso, ¿no? Pero tiene ahora un 56% de aprobación. Ahora sí lo ha catalogado la ciudadanía. ¿Cuál crees tú que es el legado más importante que ha dejado el exmandatario? Primero, que le enseñó a la derecha a ganar, la convenció de que era posible ganar bajo las reglas de la democracia. La derecha venía de sucesivas derrotas, no había ganado una elección presidencial desde el año 58. Imagínate, pasó mucho tiempo, 40 años, para que la derecha democrática llegara al poder de la mano del presidente Piñera. Yo diría que ese es el primer legado. El segundo legado consiste en haber construido una coalición, a veces a las patadas, entre una derecha liberal y una derecha más conservadora, haciendo gobierno con ambas. En tercer lugar, el tercer gran legado, diría yo, va por el lado de la gestión. Si miramos esa misma encuesta, la gente que recuerda del gobierno del presidente Piñera, la gestión por las vacunas frente al COVID, frente a la pandemia, el rescate de los 33 mineros como un hito particularmente relevante, y por otra parte la reconstrucción en el terremoto. La gente recuerda más como hitos del gobierno del presidente Piñera todos aquellos vinculados a la gestión política, mientras que a nivel de legislación claramente sobresale la pensión garantizada universal, el ingreso ético familiar y la ley de no discriminación, la denominada ley Zamudio. Piñera entendió de manera muy temprana el giro que había tenido la sociedad chilena hacia valores mucho más liberales, y por eso él, dentro de sus últimos anuncios, está la ley de matrimonio igualitario. Entonces, con eso, el presidente Piñera lo que hace es marcar una diferencia con la derecha más conservadora, y de esa forma tiene el objetivo de generar una derecha no solamente democrática, sino que también una derecha mucho más liberal. ¿No? Y eso le valió también, por ejemplo, el tema del matrimonio igualitario, un enfrentamiento con la UDI, ¿no? Un sector mucho más conservador. Aún así, él anuncia este proyecto de ley, y según la CEP, claro, lo más destacado como legado, el manejo de la pandemia, las vacunas, el manejo COVID, tú lo decías también, el rescate de los 33 mineros y la PGU también, Mauricio. Uno de los aspectos que más recalca la ciudadanía en esta encuesta CEP como legado del expresidente Sebastián Piñera. Claro, a Piñera no se le va a recordar quizás por lo que le gusta más a los electores de derecha, que es ley y orden, que es lo que hoy día representa más José Antonio Kast. A Piñera se le está recordando por medidas sociales como la PGU, que es la que tú acabas de señalar, y por enfrentar momentos críticos como la reconstrucción post-terremoto, la pandemia y el rescate de los 33 mineros, con todo el simbolismo que eso trajo. Y adicionalmente, una cuestión que se suele olvidar en este tipo de cosas es que cuando se cumplieron los 40 años del golpe, Piñera de inmediato salió con el mensaje de esto de los cómplices pasivos, cuestión que también pisó callos en la derecha, pero también colocó al presidente Piñera, como lo decía el presidente Boric, con un perfil claramente democrático. De hecho, Piñera votó por el no. O sea, eso de inmediato, por el no en el plebiscito del año 88 me estoy refiriendo, y eso lo coloca de inmediato en la vereda democrática sin ninguna clase de dudas al respecto. Ahora, no sé si has podido leer la entrevista que entregó la hermana del expresidente Sebastián Piñera, que estuvo con él en el accidente. Ella se salvó, ¿no?, de este accidente, Magdalena Piñera, del helicóptero cuando capotó en el lago Ranco, y ella señala, bueno, los momentos que estuvo antes con él, ¿no?, que pudo compartir, ese momento también de conmoción cuando se percata de que él ha fallecido, ¿no?, en el lago, y también ella recalca la figura del presidente Gabriel Boric, en el sentido de haber actuado como estadista y haber reconocido la figura de su hermano, del expresidente Sebastián Piñera. ¿Cómo es catalogado ahí ese rol que se tuvo? Porque uno recuerda mucho también ese abrazo, ¿no?, con Cecilia Morel, viuda del expresidente Sebastián Piñera, y también, ¿no?, los funerales de Estado que se establecieron hace 6 meses.
Sí, el presidente Boric en este tipo de cosas actúa de manera notable y con un espíritu de estadista que ya se lo quisieran otros mandatarios en la historia de Chile. El presidente Boric, más allá de las diferencias políticas que tenía con el presidente Piñera, fue capaz de decir en el funeral del presidente que fueron injustos con las querellas que le imputaron al presidente Piñera y por otra parte reconocerlo como un demócrata de primera hora. Eso de inmediato marca un reconocimiento por parte de la autoridad, la principal autoridad política que se ubica en las antípodas ideológicas del presidente Piñera, pero que de todas formas es capaz de entregar un mensaje de paz y unidad en un momento tan crítico para la República. Siempre la muerte de un presidente es un momento muy especial, acongoja no solamente a los votantes, sino que al país completo, sobre todo en las circunstancias en que falleció el presidente Piñera, sí. Pero Boric siempre estuvo a la altura. Y solamente como añadido, al presidente Piñera le preocupaba mucho la situación de Venezuela. De hecho, tenía harto contacto con la oposición venezolana y en parte lo que ha hecho el presidente Boric va en línea con lo que desde un primer minuto el presidente Piñera pensó u opinó sobre la dictadura de Maduro en Venezuela. Sí, pues hay que recordar también que el presidente Gabriel Boric pasó desde la campaña a decirle está avisado. Esto sí. Por lo que sucedió en el estallido social, ¿no? Con eventuales, atrocidades en torno a los derechos humanos en el estallido en contra del expresidente Sebastián Piñera, hasta después en su funeral hacerle un homenaje y a catalogarlo de un demócrata. Así que ahí hay un cambio, ¿no? Y que ha sido resaltado también por la familia del expresidente Sebastián Piñera. Muchas gracias, Mauricio, por esta conversación y este análisis a los 6 meses Listo, pues. de la muerte del exmandatario. Que esté muy bien. Un abrazo. Un abrazo, Maribel, que esté muy bien. Chao. Tú también. Chao. Y nosotros hacemos una pausa cuando son las 11 de la mañana con 29 minutos. Vamos y volvemos, así que no se vaya a alertar.